Pero qué impresionante. ¿Quién es San Expedito? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, para quienes creen que es un santo y está presente siempre, Sí, tiene hay gente razón. que lo tiene muy vivo, ¿ah? ¿Quién fue? Este hombre fue un militar romano, que habría vivido entre el siglo III y el siglo IV. Muere en el año 303, de forma trágica. Es un hombre que en su vida, ¿de acuerdo?, se le aparece el mal, se le aparece el demonio y es capaz de enfrentar al demonio. Si tú ves la imagen de San Expedito, él está pisando, ¿de acuerdo? Una imagen, está pisando, ¿de acuerdo? Un cuervo. Y el cuervo es mal. Dice que se le aparece el demonio, y el demonio le dice crack, crack, crack. ¿Y eso qué significaba? Significaba que tenía que estar atento a lo que él le decía. ¿De acuerdo? Le decía mañana, mañana, como que se lo va a llevar. Y él le dice, no, hoy, hoy. Bueno, esa es una versión de él. Él muere en el 303. Posteriormente empieza toda una investigación sobre su caso. En el 303 después de Cristo. Después de Cristo. Empieza una investigación y en el año 1641 es canonizado. Posteriormente, en el año 1862... Santificado. Efectivamente es santificado. Y en el año 1888 entra al Martirológico, que es un libro donde están todos los mártires, ¿de acuerdo?, del mundo católico. Y desde ahí se le empieza a venerar. Y estamos hablando de él hoy porque los 19 de junio es como su día, ¿no? Se plantea que murió un 19 de julio. Ahí está la paloma, es decir, ahí está el cuervo. Ahí está pisando. El 19 de julio habría muerto él, ¿de acuerdo? Y lo habrían matado. Ahora, hay un tema, porque siempre ustedes estaban hablando de que tú encuentras las cosas perdidas, pero el gran tema de él es la tentación del mal. Ese es un gran tema. El gran tema es la tentación del mal, es decir, a San Expedito, a él lo tienta el mal y lo tienta el demonio. Entonces, en este caso, ¿de acuerdo? Pucha, Karen. ¿Cuál fue la tentación que sufrió él? Le voy a pedir. Lo que pasa es ¿Cómo que lo tentó el demonio? lo que pasa es que el demonio, en un momento determinado, se le aparece en forma de cuervo. De cuervo. De cuervo. De cuervo. Y le dice el demonio a él, según lo que cuentan las escrituras, le dicen que se vaya a su lugar, ¿de acuerdo? Que haga el mal al final. Claro, y no siga el bien. Vente a mí, cambie de bando, a mi lado, a mi bando. Vente a mi bando. Y él dice que no. Por tanto, él dice, yo no, y por eso dice, hoy, ¿de acuerdo? Hoy quiero estar contigo, Señor. Bueno, al final, ¿de acuerdo? O sea, el demonio lo quería reclutar en el fondo. Efectivamente. Lo que pasa es que el mal recluta y el bien recluta. Claro. Y el mal recluta y hay gente que tiene tentaciones y no es capaz de poder enfrentarse a las tentaciones. Y de repente aparecen este tipo de santos, este tipo de experiencias sobrenaturales que ayudan, ¿de acuerdo a esto? Esa fue una tentación explícita. O sea, vente Absolutamente. ya, porque hay tentaciones más... Subliminales. Más Claro, ¿por qué él pasa a Lo que ser pasa es que- santo, digamos? Lo que pasa es que las tentaciones siempre son explícitas. ¿Sí? Siempre. Porque tú sabes que te están tentando. Sí, estoy escuchando. Cuando tú en estos momentos te das cuenta que cuando tú en conciencia asumes que hay algo que tú vas a hacer daño a alguien, te están tentando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si alguien quiere mentir, una cosa tan simple, tú no mientes en el desconocimiento de la mentira. Sabes que tú estás mientes que mintiendo, estás claro. mintiendo. Si tú quieres ser infiel a una persona, tú sabes que vas a ser infiel. No le puedes echar la culpa al cuerpo. Nosotros somos seres racionales, ¿de acuerdo? Entonces, y espirituales. Por lo tanto, obviamente que el mal está ahí. Y eres tú el que se acerca al mal. Ahora, ojo, que la tentación, las personas, por ejemplo, que son más tentadas, son personas que muchas veces están a la deriva en cuanto a la relación que ellos tienen consigo mismos, en el conocimiento de sí mismos y también en la relación que puede haber en su propia problemática psíquica. Son más vulnerables y volubles. Absolutamente. ¿Por qué él se transforma como en este santo de las causas perdidas? Porque lo que uno ve todos los 19 de junio, y la verdad que no solamente el 19, a lo mejor el 19 con más fuerza, pero en general uno ve, creo yo no sé, yo no soy católico y no visito los lugares donde hay santos, digamos, pero
uno ve en Reñaca, por ejemplo, y acá en Santiago, va harta gente. una serie de Mucha plaquitas, pero ya que le agradecen las cosas más insólitas. Gracias por el favor concedido. Ahí uno Exacto. alcanza a leer varias de estas. Fíjate que a concede propósito de los lo que dice favores. José, yo me acuerdo la imagen de él, que es como de un guerrero, Guerrero ¿no? romano. Tiene además, Un claro, soldado. Un su soldado. escudo y todo. Pero él, justamente ahí en Reñaca, lo que ocurre cada 19. Yo tenía la estampita esta. Sí, La po. típica, porque ahora uno lo busca en internet, es súper fácil, pero antes uno andaba trayendo físicamente. Entonces decías tú, y aquí solicite su favor. Y después tenías que rezar unos Padres Nuestros, una Ave Lo que María. pasa es que las causas perdidas, más que encontrar algo a través de él, es encontrarte tú para enfrentar el mal. Es decir, cuando tú te fortalecerse pierdes, a uno es mismo. fortalecerse Ah, a uno mismo. Ahora, es interesante lo que están mostrando, porque habitualmente casi todos los santos tienen estas estampas que son favores concedidos. En casi todas las partes del mundo uno puede encontrar esto. Y esto habla de la maravillosa capacidad que tiene el ser humano de creer. Porque es una maravillosa capacidad que el ser humano tiene de creer y dar gracias también ante la creencia de un algo, de un Pero alguien. es como la fe. la fe. Y eso es la fe. ¿De acuerdo? Que fe en hebreo significa creer. Ahora, Ya, pero San Expedito en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, yo entiendo que uno va a diferentes catedrales en el mundo, diferentes grutas y encuentra también muchas plaquitas. ¿Para qué le voy a decir, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, la Catedral de Notre Dame, uno ve, por ejemplo? Pero aquí en Chile, San Expedito, que no sé si será en el Mira. resto del mundo, ha alcanzado una popularidad muy grande, encuentro yo. ¿Qué son las causas perdidas, eso? lo que pasa es que, a ver, piensa en este país. Este país hoy día tiene la mayor cantidad de suicidios juveniles. Piensa en nuestro país y podemos entrar y profundizar en la mental. cultura de nuestro país, lo que significa la salud mental. Mira, la recuperación del yo interior, como dice uno, ¿cómo tú recuperas tu yo interior? ¿Cómo yo recupero mi equilibrio? Muchas personas, de acuerdo, lo hacen a la luz del elemento, del elemento sobrenatural y consideran que esto es fundamental en sus mira, vidas. reparador. Y yo creo que es una respuesta válida. Sí. Y una respuesta además que te ayuda, porque si te ayuda a ti a estar bien contigo, si te ayuda a ti a poder encontrarte con los otros, a sonreír, a tener esperanza, a tener ganas de vivir, bienvenidos Oye, al está Expedito bonito y lo que todos los santos. dice Marcial, porque ¿de qué manera ayuda la presencia o la existencia de este santo en la vida de uno para hacer que esa mochila sea más livianita? O esa gente que de pronto dice, ¿sabes? Me cansé de vivir. Es que a propósito de lo que tú dices es tan doloroso. Es que es muy doloroso. Lo que se vive para tantas personas. Entonces, ¿de qué manera la presencia de un santo o la figura de un santo ayuda a llevar mejor esa mochila? Es un refugio. Mira, no todos pueden pagar un psicólogo, no todos pueden pagar un psiquiatra. No todos tienen salud mental en este país, lamentablemente. Todos hablan de la salud mental, pero no hay. Y muchas veces este tipo de experiencias religiosas ayudan. Pero, Mira, por a ver, ejemplo, para sí. contarte un tema, hay misas de sanación, ¿de acuerdo? Y en las misas de sanación, las personas se acercan a un sacerdote y el sacerdote te coloca las manos y te unge. La gente cree en eso y se siente mejor. Lo mismo pasa acá. Mira, solamente para participar en una fiesta tú tienes primero que sentir que tienes que participar. Segundo, prepararte que vas a ir. Tercero, caminar al lugar. Cuarto, esperar tu llegada. Quinto, estar frente al santo. Te Sexto, rezar. predispone, claro, te Es predispone. toda una predisposición. Porque hay dos maneras de mirarlo. Una es cómo la fe o el deseo de creer te hace sentir frente a una imagen simbólica de un santo más liviano, a lo mejor redimido, a lo mejor... Pero otro es preguntarnos desde el santo. Hay, no quiero decir pruebas, porque me parece que es como reducir la discusión, pero ¿hay elementos que permitan entender si hay verdad detrás de la acción de un santo? Es una excelente pregunta la tuya porque es la pregunta científica del Milagros asunto. probados. Sí. Claro. Por eso, pero es que ahí podríamos hablar, para ser santo, es porque tuvo que hacer milagros. Ah, ya ¿Cuáles hubo un fueron los milagro. milagros que hizo entonces San Expedito? Para ser canonizado, digamos. Esa es una Santificado. excelente pregunta porque no tenemos el milagro. Pero En ¿cómo San que eso? Expedito no tenemos el milagro. Lo que pasa es que en el siglo, cuando él muere en el 303, es un mártir.
Y se supone que el milagro es su muerte. Es una persona que al morir, a expensas de los otros que no son cristianos, ¿de acuerdo?, pasan al martirológico. Y hay ciertos mártires que pasan a ser santos, pero son venerables. Por tanto, este hombre fue venerable, pero después pasa a ser santo. La buena pregunta es, pero es que no hay milagro. Es que lo que pasa es que el tema de los milagros no necesariamente eran necesarios. Yo les dije que entró al martirológico en el año 1888, 1862 es santo. En aquella época no funcionaba tanto el tema del milagro, sino era la aclamación. La gente planteaba que efectivamente hacía milagros, y milagro cotidiano que se llama, que era una persona presente en la vida cotidiana. Eso le pasa a San Expedito. En cambio, era como que si el río suena es porque las piedras trae. Ya. Y este traía hartas piedras hasta el día de hoy, o si no la gente no iría. ¿De acuerdo? Gracias, San Expedito, por favor, conseguido. Es decir, se conocen... Se conocen, no, hay varios. Varios milagros. ¿Tú crees en los santos? En general, yo creo en los Sí. santos. Sí. Oye, a mí me pasa, yo creo que tengo ahí algo como en común con nuestra Marianea. Claro, uno siente en nuestra cultura católica que necesita un intermediario muchas veces porque es tan directa la comunicación con Dios que a veces los que somos creyentes la tenemos directamente, pero otros decimos, bueno, hay estos seres buenos, ¿no es cierto?, que existieron y que son como que interceden o que pueden ayudar ahí también para conceder algún tipo de favor. Fíjate que hay un santo que a mí me encanta, San Sebastián de Yumbel, que es bien cobrador, que es muy una tradición cobrador. Ahí ya. podríamos ir, porque sabes que, mira, cuando uno llega es una experiencia también mística, cuando hay tanta gente pidiendo, cuando hay como esa buena energía, cuando tú notas que la gente va como despojándose de todo y ahí da lo mismo si alguien tiene o no tiene, porque ya, yo digo, el Vaticano es como precioso todo, pero es como la riqueza de la iglesia, también uno, no sé, lo veo de otra manera, pero en estos lugares es como tan bonito lo que pasa. Yo soy de Los Ángeles, muy cerca de Yumbel, y te muere la gente, no solo de las personas de los pueblos, sino de los campos, la trilla, van incluso a venerarlo en el mes de enero. Es esencial. Y después se repite en marzo, también lo hacen como 2 veces. Son dos días en el año. ¿Y le pagan favores? Y hay, exacto, favores, pero sobre todo lo que tú dices, ver a la gente sencilla con todas las precariedades que hay, incluso llegan literalmente caminando, arrastrándose y todo, desde Concepción, para llegar a Yumbel a venerar a San Sebastián. ¿Quién era San Sebastián? ¿Sabes lo que pasa? Es que al margen de quién era... Es cobrador, sí, les quiero advertir que una vez es súper cobrador. ¿Por qué cobrador? Es cobrador, porque si tú le prometes algo y no vas, como se le ocurrir en la vida, José, cuando uno se compromete a algo y no cumple, porque él siempre cumple. Entonces, cuando uno no cumple, ahí viene después la vuelta, la pasada de mano. Karen, tú dijiste algo, yo creo, fundamental lo que estamos conversando, que se llama experiencia mística. Tú hablaste de eso y hablaste de hombres buenos o mujeres buenas. Sí. Es interesante cuando uno empieza a hacer una revisión, no solamente de la historia de la iglesia, sino en términos generales, de los hombres buenos que marcan en la vida. San Expedito, San Sebastián, Santa Teresa de los Andes, el padre Hurtado, que cuando tú revisas la vida de ellos, ellos dejan experiencias de vida a emular. Son hombres buenos. Y cuando tú te juntas alrededor de ellos, hay experiencias místicas. Tú sabes que las experiencias místicas llegan a sanar a las personas. Comentábamos en programas anteriores cómo las personas, por ejemplo, en Alemania hay algunos hospitales, ¿de acuerdo?, donde la música de fondo son oraciones. Entonces son oraciones que están pasando permanentemente como verdaderos mantras. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma tú entras a una experiencia de interioridad. Entonces cuando yo estoy hablando, por ejemplo, hoy día estamos hablando de San Expedito, este 19 de junio, día que se celebra o se recuerda la muerte de él en el año 303, uno cuando observa a este personaje y uno dice, tanta gente va a verlo. Y este hombre murió en el 303. ¿Qué ha pasado durante tanto tiempo? Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo la gente puede ser, comillas, tan irracional? No, es muy racional. Porque la gente se acerca con todo el ímpetu y le dice, San Expedito, ayúdame. Estoy hoy día frente a una situación compleja y tengo que ser capaz de poder salir de ella. Y ahí entra San Expedito. Que hayan transformado alguna situación difícil gracias a la ayuda de San Expedito. Sí, conozco un caso. Cuando sabíamos que iba a hablar, buscábamos un caso. No, yo tengo un caso de una persona que conozco, bien cercana. A ver,
para ponernos en las... Es que son vidas cotidianas, ¿de acuerdo? Fue la pérdida de un hijo. Entonces, yo creo que lo más salvaje para cualquier persona es la pérdida de un ser querido. Y si es un hijo, salvaje. Y entró en una depresión tremenda. Nada lo sacaba de la depresión. La familia empezó a buscar ayuda. Un amigo personal, empezamos a ayudarlo. Él cayó en una depresión, no podía salir de la depresión. Y un día se nos ocurre, a mí se me ocurrió el Padre Pío, en fin, empezamos en eso, entrar en esa dimensión. Y llegó una persona y dijo, San Expedito, ¿por qué esta cosa de entrar en una depresión es desconocerte a ti mismo de tus fortalezas para poder tener la esperanza de vivir? Es una oscuridad, además. Es una oscuridad. Qué tremenda oscuridad. Y resulta que hubo una persona, un amigo, Jorge, que andaba con esta estampita. La clásica. Y llegó a la casa y le dijo a la Claudia, su señora, le dijo, mira, ¿por qué no le reza a San Expedito? Él también está dando una muestra de fe con ese acto. Absolutamente. Sí, claro. Entonces resulta que ella llegó con esta muestra de fe, habló con él, y fueron ahí donde tú decías, a Reñaca. Dicen que él llegó, se arrodilló, estuvo un buen rato ahí, lloró mucho. Estas exposiciones de fe, hay mucha emoción, claro. ¿De acuerdo? Lloró mucho, y después de eso dice que salió, ustedes me pueden creer o no creer, pero se empezó a sanar rápidamente y una de las cositas puestas ahí, sí, le mandó a hacer una plaquita. Y él se sana. Entonces la gente dice, ¿cómo tú te sanas de una depresión? Claro, el médico puede decir, tuvo esperanza, buscó un círculo virtuoso, la gente, todo lo que tú quieras decir en términos racionales. Su entorno, su grupo lo ayudó. Pero él ahí entró, perdona para terminar, sí. Él le da la posición a San Expedito como el hombre que lo ayuda. Hombre, ¿eh? Hombre. Más que santo, hombre. Porque él dice, y esto es lo más... Él dice que, bueno, y con esto termino, él dice que él llega a la casa, él se sentó en la cama, y cuando se sienta en la cama, él sentía mucha paz. Y dicen que durmió toda la tarde. Ah, mira. Y dicen que cuando salió, estaba muy alegre, y empezó el cambio. Y él dice, San Expedito. Y él mismo fue los que hicieron la plaquita y la llevaron. Entonces yo creo que acá... Él reconoce la... Sí, entonces cuando uno cuenta estos casos, que hay muchos, es cosa de tomar cualquier plaquita, hay muchos, ¿ya? Uno dice, hay algo acá. Lo que está sobre la naturaleza humana, sobre el conocimiento racional humano, nosotros le damos gracias a este tipo de personajes. Una pregunta, ¿no han tenido usted alguna experiencia, don Jaime? Usted ha tenido momentos difíciles en su vida. Sí. No voy a revelar intimidades, pero me imagino que, no sé, porque no sé si usted se ha aferrado a algún tipo de figura de este tipo o no. Más que aferrarme, es un estilo de vida, una convicción, fe. Como dice, sí. Yo soy católico, y uno muchas veces siente que no lo escuchan cuando reza directamente a Dios o a Jesucristo. Y se vale de estas intercesiones porque a lo mejor no está pidiendo lo que debe pedir o de la manera que lo debe hacer. Y sí, efectivamente, yo iba a comentar cuando tú decías, aquí hay una sanación. No tienen que ser grandes cosas los milagros. Muchas veces los milagros son pequeñas cosas, pero simplemente ocurren porque tú confías en que así va a ser. Ya sea directamente con Dios, por intermedio de Jesucristo, la Virgen para muchos es un apoyo de vida, y otras veces los santos, que de esta manera, ¿cierto?, uno se siente como más cercano con su intercesión, como que es un abogado. Y sí, efectivamente, ha habido hechos en mi vida que han sido un clic. Y que uno dice, si esto no viniera de esa manera sobrenatural
o por fe no habrían ocurrido. Bueno, todos hemos tenido momentos en la vida donde uno dice algo ha tocado ahí en nuestra existencia, que la cambia en muchas situaciones. Oye, yo sé que es tempranito todavía, pero estamos en Antonio Varas, estamos en Providencia. La Dani Valdés está en uno de estos lugares donde se venera la figura de San Expedito. Saludemos a la Dani y veamos también si ya ha llegado gente, si hay fieles. Mira, amaneció ya con hartas velitas ahí. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, claro, porque ustedes ya lo comentaban y finalmente a toda hora acá hay velitas encendidas, hay gente en la capilla que está acá en Antonio Varas, que es como la sucursal, por así decirlo, de Santiago de San Expedito, cuando uno a veces no puede viajar a Reñaca, está un poquito más lejos y necesita de esa petición, lo hace viniendo a esta que está acá en Antonio Varas para que se haga una idea frente al hospital de Carabineros y que a esta hora de hecho ya tiene gente que está encendiendo algunas velitas, que ha pasado a dar una vuelta desde las 9:10 nos decía recién la secretaria. Ya comienzan las celebraciones y pasamos también para que ustedes puedan ver, porque aquí afuera está este punto que está, por supuesto, disponible día y noche y que siempre tiene estas velitas encendidas, pero ya más adentro está la capilla y uno puede, evidentemente, ingresar a esas celebraciones que hay en diferentes momentos del día y también está el sector de las plaquitas. Vamos a ir caminando para que también podamos mostrarles con Sergio parte de lo que entonces hay en esta capilla que yo les decía es como la sede de Santiago. A ver si podemos conversar con la gente. Caballero, buenos días. Muy breve, solamente preguntarle por San Expedito. Y finalmente, ya, no quiere hablar. Ahí vamos a también respetar su privacidad, pero vamos a caminar porque todo este sector se activa bien temprano. Y eso tiene que ver también con la cantidad de gente que llega todo el día. La gente, por ejemplo, que vende los recuerditos, igual está desde muy temprano, siempre también disponible por la cantidad de público que tiene esta iglesia acá en Antonio Varas. Miren, ya la parroquia de la Santa Cruz, que es la sede, está abierta y tiene un poquito de gente. Y quiero ver si podemos llegar, Sergio, también al sector de las plaquitas, que es lo que ustedes ya estaban comentando, y que ahí tiene algunas de ellas que veíamos parte de ese relato o el registro de lo que también, del favor que ha sido concedido por este santo y que la gente viene también a dejar esa plaquita para poder tener ese recuerdo. Pero tiene movimiento desde muy temprano, incluso antes que la abran, ya a veces hay gente que está esperando y que también tiene que ver con que estamos frente al hospital y eso también trae más gente. José. Por supuesto, mira, mientras te acercas a las plaquitas y seleccionas quizás algunas que con mucho respeto podamos revisar. Tengo un recuerdo de niño, yo no tengo fe, digamos, no. Pero cuando era niño... Pero te gustaría creer, una vez quiere tener más pero el fe, mismo ¿no? se frena. Sí, ¿ah? ¿Cómo? Siento que tú quieres creer, como que tú quieres tener más fe. Sí, pero bueno. como que... O sea, me hago la pregunta por el misterio de la vida, digamos. ¿Qué pasa? Obviamente. Perdona, ¿puedo interrumpirte? Yo creo que tú no... Muchas veces uno racionalmente dice no creo, pero en lo interior sabes que crees. Y no es por la necesidad de creer, esa es la gracia tuya, porque no es una necesidad de creer, no, sino la creencia está ahí, la tomo. O sea, me hago la pregunta... Eso es. Sobre el misterio de la vida, me hago la pregunta. No soy de esas personas superficiales que dicen, bueno, todo me da igual y no trato de, con las pocas herramientas que uno tiene desde el intelecto humano, entrar a hacerse preguntas y sé que tengo un borde y que más allá no sabemos qué pasa. Pero, exactamente. ¿por qué me contaba esto muy chiquitito? No quiero concentrar esto yo en esta discusión, pero tengo un recuerdo que me nació ahora de cuando era muy niño. Mi mamá siempre nos llevaba a los Andes, muy niños, siempre íbamos, siempre. Y... porque teníamos familia, o íbamos a las termas del corazón. Del corazón, ya. Antes de Santa Teresita. Y parábamos siempre donde Santa Teresita. Ya. Y en recuerdo, el santuario de Auco. Recuerdo cuando se hizo el nuevo santuario, el nuevo, porque había uno antiguo, ¿no? Sí. Y uno podía llegar a la cripta, ¿no? Uno caminaba y llegaba a la cripta. Abajo. Yo he tenido 7 años, 6, 7 años. Y me pasaba una cosa como... ¿cómo describirlo? Imagínate en la mente de un niño, además, que te contaban que esta mujer había sido santa. Mi abuela era muy creyente, mi mamá también en esos años. Y era una congoja, pero un misterio, pero una atracción también. Consternación. Exactamente, esa es la palabra. Sí. Gracias. De niño. Después, bueno, después de adulto uno se va un poco despercudiendo de todo eso, pero la mente infantil yo tengo todavía grabado esos fines de semana, esos sábados, donde uno se acercaba a la cripta y tú mirabas la cripta y la cripta estaba llena de flores. Y después cuando vi por primera vez la serie de Paulina Urrutia, que la vi varias veces. Espectacular.
O sea, las historias de este tipo de personajes te conmueven, independientemente de si uno es católico o no católico. Creo. No sé si comparten eso conmigo, digamos. Sí, yo tengo una experiencia personal con San Alberto Hurtado. Yo había llegado hace unos años acá en Santiago, no me manejaba muy bien con las autopistas acá. Tuve un accidente bien importante en Vespucio, en Las Condes, cerca de Escuela Militar. El auto quedó pérdida total y me acuerdo, tengo todo en cámara lenta, digamos, estaba menos mal con el cinturón, siempre uso el cinturón. Y mientras me volcaba en el vehículo, inmediatamente, claro, me volqué, fue un impacto de alguien a alta velocidad de más de 100 kilómetros por hora, entonces fue un accidente importante. Y bueno, quedé viva, quedé viva en un rinconcito del auto bajo el... Me pongo nerviosa cuando... ¿Tú ibas sola? Sí, afortunadamente. Venía de unas clases de inglés, había ido a dejar a una amiga y el impacto fue por ese lado. Entonces ahí eso fue lo que más me destruyó. Por tu lado, en el fondo. Fue por el lado del copiloto. O sea, si hubieras ido con alguien... La mata. Claro. Entonces, bueno, me acuerdo de lo poco que estaba consciente, que mucha gente se acercó, las sirenas de los bomberos y todo. Y una señora me vio así en la esquinita. Y entonces me dijo, yo te ayudo. Y yo le decía, soy sola, soy sola. Lo único que repetía era, soy sola, soy sola. Y al decirle eso, ella se conmovió mucho conmigo porque efectivamente yo vivía sola en Santiago. Ah, no estabas todavía casada. Y el celular había volado, qué sé yo. Entonces finalmente ella logra tomar el celular porque yo estaba con el impacto y el choque del accidente y le menciono el nombre de mi amiga Sandrita Campos, que la quiero hasta el día de hoy. Y la llama y cuando ella llega pensó que yo me había muerto porque vio el auto y no podían sacarme del auto. Tuvieron que romper todo el techo y poder rescatarme. Y me llevan a la clínica. Entonces allá llegan sus papás. Ellos fueron mis papás en Santiago, me ayudaron y lo que más hice fue llorar por su hija porque les dije gracias a Dios que la Sandrita no iba adentro del auto, sino la historia sería distinta. Bueno. Imagínense el viaje de mi mamá rápidamente, enterarse de esto a la distancia y todo. ¿Qué ocurrió? Porque lo que más les llamó la atención a los bomberos y todo, con el impacto que había tenido, que no me pasó absolutamente nada. O sea, aparte del impacto, del susto, de todo eso. Por el impacto y como quedó el parabrisas y todo, no entendían cómo, por último, mi cara no quedó como un mapa, o sea, destruido, qué sé yo, con el parabrisas y todo. Entonces, yo también, o sea... Bueno, nosotros somos muy creyentes en la familia, por lo tanto, mi amiga va a ver el vehículo después y me dice, mira lo que encontré. Y en medio de los fierros retorcidos encontró la estampita del padre Santo, Alberto Hurtado. Y yo le dije, espérate, le dije yo, si yo nunca tenía la estampita ahí. Y ahí mi mamá me dice, no, yo cuando apenas supe que tú te ibas a Santiago, yo te la puse en la guantera, te la escondí en la guantera. No te puedo creer. Y yo le dije, aquí está, aquí está. Ahí me protegió San Alberto Hurtado y una vez que ya me recuperé, mi marido me llevó porque yo no conocía el santuario. Y ahí me pasó que fui al santuario y me ocurrió lo que tú estás hablando. Uno es el desahogo, el llanto, el silencio, el querer conocer más. Bueno, uno sabe mucho de la vida de Alberto Hurtado. Es más reciente. Lo sabemos, claro. ¿Sí, es cierto? Y sobre todo el impacto que ha producido en Chile y sobre todo lo que decía y lo hizo en acción y sus encuentros con Jesucristo, que lo vio a través de las personas pobres. Pero aún más, y eso, sentí eso, cuando tú fui al santuario, no solo agradecer, sino que ese desahogo y agradecimiento, porque en definitiva al enterarme de esto, creí aún más en él. Ay, linda. Gracias por compartir esa... Sí, no, pues... Nunca me ha costado contar esto, en realidad lo cuento bien poquito. Pero bueno, lo creo. Creo que ahí estuvo... No, y te salvaste, o sea, y se salvó además tu amiga, no me pasó absolutamente Sandrita, nada, Karen. Y si hubiesen visto el auto no lo habrías creído. Por eso los bomberos tuvieron que romper el techo del auto para poder rescatarme. Y cuando me vieron, no podían creer que no tuviera ninguna lesión. ¿Y cómo nada. Se encuentra solo el impacto que te queda aquí? Digamos, porque la estampita
Sí, estaba en la guantera, pero podría no haber aparecido nunca. Nunca, lo encontró, me dijo, en medio de los fierros retorcidos. Mira, esto Lo encontró mi finalmente amiga. es amor, ¿ah? Porque es el amor de una madre, es creer, es la fe, o sea, que ¿Sabes lo que esta pasa? es una historia de mucho amor también. La honestidad del testimonio hace crecer a la persona, y es lo que tú me emocionaste.